ellos el secretario administrativo, Daniel Jorajuría, viene a discutirse con distintos actores esta recomendación 204 de la OIT, y está en línea para charlar un ratito, para anticiparnos y para contarnos de qué se trata, Daniel Jorajuría, que es secretario administrativo de la CTA Autónoma a nivel nacional. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Buenas tardes, Alicia, un gusto como siempre, un saludo a todos los oyentes y quedo a tu disposición. Muchas gracias por atendernos, Daniel. Bueno, ¿de qué se trata esta convocatoria? Bueno, en realidad tiene que ver con una preocupación histórica de nuestra central, ¿no es cierto?, con uno de los problemas más graves que atraviesa el mundo del trabajo, como es la informalidad y la precarización laboral, ¿no es cierto? Mañana tenemos una actividad en el marco del Programa Nacional de Trabajo Decente, país que desarrollamos con la Organización Internacional del Trabajo, y en ese marco la actividad de mañana está puesta al servicio de un proyecto de fortalecimiento de la transición de la economía informal a la economía formal, ¿no es cierto? Como te decía, este es uno de los problemas más graves que atraviesa el mundo del trabajo, donde el sistema político y económico imperante ha roto las relaciones de poder a través de la informalidad que existen en una relación de trabajo, ¿no es cierto? Poniendo a los trabajadores como iguales, y eso es falso, rompiendo con los principios de la OIT que establecen que el trabajo no es una mercancía, visto cómo opera la economía informal, prácticamente es una economía entre pares, más bien del derecho comercial y no del derecho protectorio de los trabajadores. Y este fenómeno que se fue agravando, que antiguamente lo veíamos en la vía pública, con los vendedores ambulantes, con los artesanos, hoy se ha extendido a todas las actividades, tanto públicas como privadas, como urbanas o rurales. Hoy la mitad de la clase trabajadora en nuestro país, que fue un país de pleno empleo, de empleo formal, se parece más a Centroamérica que a lo que deberíamos ser por las riquezas propias de nuestro país, ¿no es cierto? Y esto tuvo que ver con un sistema político y económico impuesto que arrasó con nuestros derechos y nos deja en esta situación. Daniel, pensaba en esto, además de bueno, esta situación que se va como extendiendo en nuestro país, también hay una subjetividad que se fue como de alguna manera construyendo, configurando. Hay muchos sectores que están en la precariedad, en la informalidad, y no se reconocen trabajadores, sino son emprendedores. Se reconocen emprendedores y es como que se reivindican desde ese lugar. Bueno, lo mismo sucedió en los 90, ¿no es cierto? Y luego quedaron a la deriva. Hoy competir como emprendedor, como trabajador autónomo, donde todo el peso de las cargas sociales, de la jubilación, de la salud cae sobre la espalda del propio trabajador, en realidad lo están confundiendo, ¿no es cierto? Lo están haciendo asumir un rol que no es correcto. Es lo mismo que sucede con los trabajadores de plataforma, con los trabajadores de Uber y demás, ¿no? Y pasa por una cuestión netamente política, es decir, cuando estábamos en crisis nos decían que era por la crisis que estaba creciendo la informalidad y la precariedad y que luego esto volvía a la normalidad. Terminaron las crisis, crecía la economía y siguió creciendo la informalidad. Después nos dijeron que era por las normas, muy estrictas, que no se podía registrar, que no se podía estar en la formalidad. En los 90 se cambiaron todas las normas y en contra de los trabajadores y a favor de ese discurso, y siguió creciendo la informalidad. Por lo tanto,
no es un tema económico, no es un tema técnico, no es un tema de normas, ¿no es cierto? Es un tema netamente político, y desde nuestra central alentamos al pleno empleo productivo, con ingresos dignos, ¿no es cierto? Por eso y esto tiene mucho que ver con la mala gobernanza que existe en los países, acá y en el mundo. Daniel, eso es lo que reproduce. ¿Hay experiencias de que podamos dar cuenta de este paso del trabajo informal al trabajo formal que podamos contar y cómo es esa transición? Sí, hemos tenido muchos ejemplos en la propia central, porque siempre fue uno de los ejes, porque la central consideró que todos éramos trabajadores y todos teníamos los mismos derechos. Los organizamos y así avanzaron en formalización. Por ejemplo, en el sector público, todos aquellos trabajadores de las cooperativas que limpiaban las plazas, que hacían las veredas en el 2001, en muchísimas provincias los pasamos a planta permanente, a trabajadores estables, tanto de los municipios como de las provincias. Tú recordarás el tema de los motosierristas, sí, de Alto Paraná, que estaban como autónomos, excluidos de todos, después se los quiso formalizar como peones rurales, y terminamos incorporando al sindicato de la industria en una sola unidad organizativa. Lo mismo sucedió con los trabajadores del campo, en los ingenios azucareros, que los tenían dividido y separado, y también fuimos incorporándolos a los gremios de la industria, porque esa era la principal actividad de las empresas, independientemente de dónde trabajara el trabajador. Ejemplos hay muchísimos, y hay países con pleno empleo, con cero informalidad, como Singapur, como digo, porque les gusta mucho nombrar los países de Asia-Pacífico, que están industrializándose a pasos agigantados y demás. Lo que sucede es que allí la informalidad es delito, y ahí se pena con penas severísimas. Es decir, nunca se asumió esa responsabilidad como se debe asumir. Por eso, para los trabajadores que se caen del sistema, la CTA propone un ingreso universal básico para todos, aún para ellos, y entonces solo dejaríamos de ser desocupados o desempleados si pasáramos a un trabajo formal bien remunerado, en el marco de la justicia social. Y en estos tiempos, hablando de derechos, es mucho más preocupante por lo que ha sucedido recientemente en las elecciones nacionales, en las PASO, ¿no es cierto? Donde los gobiernos, las oposiciones vienen a arrasar con derechos, a destruir el estado de bienestar que puedan tener los trabajadores, más allá de la crisis y de las cuestiones que no dio cuenta el gobierno actual, pero evidentemente vienen a crearnos un estado absolutamente comercial, donde la norma económica es fundamentalista y está por encima de los derechos sociales. Y estamos leyendo que la propuesta, por ejemplo, de La Libertad Avanza, es una propuesta que retrotrae la situación de los y las trabajadoras a 150 años, o sea, todos los derechos que hemos conquistado en 150 años los borran y lo plantean como una promesa, además, ¿no? Sin lugar a dudas, es gravísimo. Creo que no lo ha entendido la sociedad todavía, no se ha dado cuenta de lo que está diciendo este personaje, pero sí nosotros que hemos estudiado a sus profesores, a los austríacos, a los von Hayek, que negaban la justicia social, la libertad sindical, la legislación del trabajo, el derecho de huelga, negaban la justicia social en conjunto, entendida como la posibilidad y el aseguramiento de la igualdad de oportunidades para acceder a la suma de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todos los individuos. Y estos señores creen que todos nacemos iguales. Igual es el hijo de Rockefeller
como el hijo del cartonero de la esquina. Esa es lo que nos proponen. Pensemos en el futuro de un mundo en esas condiciones, desde donde partimos cada uno para desarrollarnos, lo que sucedería con nuestra sociedad, ¿no? Una de las cuestiones, estamos viendo el programa para mañana, que arranca la actividad a las 10 en la Biblioteca Popular El Palomar, aquí en nuestra ciudad, y hay un espacio para la presentación y la discusión de esta recomendación 204 de la OIT. ¿De qué se trata esta recomendación? La recomendación 204, que mañana va a ser explicitada, justamente tenemos el honor de contar con el especialista principal del Cono Sur, Juan José Guilarte, radicado en Chile. Es una norma que dictó la OIT, con la cual trabajamos muchísimo desde la CTA, en la cual lo que hace es ampliar los derechos. Aquella idea de la central que no iba a aceptar una economía informal y una formal, que en todo caso la economía formal creaba la informal para beneficio propio. Veámoslo en ejemplo: lo que se hacía en un taller clandestino en el Bajo Flores terminaba vendiéndose en las galerías de lujo de la calle Florida. Lo que se trabajaba en las cooperativas trucha de la pesca terminaba en 5 empresas multinacionales en Mar del Plata. Lo que se vendía puerta a puerta en Avon, en Nestlé, en la Triple Frontera, para grandes multinacionales. Es decir, era una economía creada para beneficio de la otra. Tampoco íbamos a aceptar el doble estándar de trabajadores. Todos somos trabajadores y todos tenemos derecho, y así lo establece la Constitución Nacional en el 14 bis, cuando dice que va a bregar por la protección del trabajo en sus diversas formas. Y tomando el convenio 87 de OIT, y ahí sin herramientas es imposible adquirir derechos, el convenio 87, el convenio de libertad sindical y derecho a la sindicación, que es el convenio habilitante para el logro de los demás derechos, establece que todos los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir la organización que estimen conveniente para su defensa. Tomando todos estos elementos y articulando, que fue lo que hicimos como CTA, lo llevamos a la Organización Internacional del Trabajo, y surge esta norma que lo que hace es ampliar los derechos de los trabajadores de la economía informal. ¿Qué hace la recomendación? Le da el derecho a la organización, le da el derecho a la negociación, le da derecho a salarios mínimos, a salud y seguridad en el trabajo, a la protección social. Es decir, amplía los derechos de los trabajadores de la economía social y solidaria, fundamentalmente, poniéndolos en un plano de igualdad, por lo menos en las herramientas para pelear el bienestar de la clase. Esto es en síntesis, a grosso modo, lo que hace la recomendación 204. Además, esto interesante porque cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras en situación de precariedad, estamos hablando también de altísima vulnerabilidad, de dificultades para organizarse, de represalias que terminan en muchos casos agravando las situaciones. Es decir, es más que interesante poder discutir y apropiarse de este tipo de herramientas. Sin lugar a dudas, y realmente vemos lo que sucedió en pandemia. Estos trabajadores precarios o informales fueron los que más sufrieron la pandemia, sin recursos, sin posibilidad de trabajo, aislados del mundo. Por suerte, el gobierno de alguna manera contribuyó a solventar esa situación a través del IFE y otros mecanismos, pero allí vimos la vulnerabilidad de este sector y que no nos podemos dar el lujo de que sigan estando en esa situación en cuanto a sus derechos y a sus ingresos. Por eso esto hay que asumirlo con toda responsabilidad, y esto tiene que ver con la informalidad de las propias instituciones de gobierno, donde la inspección del trabajo no funciona,
donde no tiene una jerarquía que imponga el rigor que se requiere para esto, ¿no es cierto? Y todavía encima, cuando hemos escuchado hoy al presidente de la Unión Industrial, al presidente de la COPAL, que es la Cámara de las Empresas de Alimentos, que son las formadoras de precios, pidiendo la eliminación de las indemnizaciones de los trabajadores, que es nuestra última garantía, digamos, para mantener una estabilidad en el trabajo. Es decir, rompiendo todas las normas jurídicas, porque para eso también la OIT tiene un convenio, el 158, que establece cómo deben finalizar las relaciones de trabajo y tienen que ser con causa. Y estos señores así brutalmente vienen a arrasar con nosotros. Por eso tenemos que estar muy atentos, no los podemos dejar pasar, tenemos que esclarecer a toda la clase y tenemos que pararlos, ¿no? Eso también es un objetivo político de nuestra central. Ayer le hemos pedido al gobierno nacional, en notas enviadas al jefe de gabinete y también a la ministra de Trabajo, la urgencia de un aumento de emergencia ya para toda la clase ante el deterioro que sufrió nuestra clase trabajadora, con el 11% de la devaluación anterior a la elección y el 22% al día siguiente de las PASO. Eso ha dejado la situación, ha hecho crisis en el bolsillo de los trabajadores y estamos exigiendo un aumento de emergencia ya, esto que tanto negó la CGT. Estamos exigiendo una convocatoria urgente al convenio, al Consejo del Salario, y una reapertura de paritarias y un control estricto de los precios y persecución a todos los especuladores que son los que están formando los precios y esta inflación. Y por supuesto terminar con este acuerdo inflacionario inescrupuloso del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Daniel, por último, ¿para quién está destinado, está pensada esta actividad? Está pensada para los secretarios generales fundamentalmente y dirigentes de la CTA regional, del NEA. Esto es Formosa, es Corrientes, es Chaco, es Misiones. Se va a realizar allí donde tú has mencionado. Ahí la compañera Mónica Urina está trabajando mucho para mañana hacer la apertura de esta actividad. Así que estamos llegando por allí en un rato. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos, Alicia, un saludo a toda la audiencia y gracias por ocuparte de estos temas tan importantes. Un abrazo, hasta luego. Daniel Jorajuría es secretario administrativo de la CTA Autónoma a nivel nacional y